Ahora se ponen de pie para el Santo el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y ahí se transfiguró en su presencia, resplandeciendo su rostro como el sol, y quedando sus vestiduras blancas como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que permanezcamos aquí. Si quieres, hacemos aquí 3 tiendas, una para ti, otro para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando cuando vino una nube resplandeciente a cubrirlos. Y de pronto se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escuchadme. Y al oír esta voz, los discípulos cayeron sobre su rostro en tierra y tuvieron gran miedo. Mas Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte, les mandó Jesús, diciendo: no digáis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Pues acuérdense que estamos en la Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es tiempo de gracia. Y no es una cuestión de ver quién va a tener la lista más impresionante de penitencias y sacrificios. Y especialmente si esos penitencias y sacrificios son para los demás, o sea, para los demás ver que uno está haciendo todo eso. La verdad, no funciona eso, no le sirve de nada. Pero en fin, la idea es que debemos esforzarnos cuando hacemos los sacrificios y penitencias de recordar por qué, cuál es el motivo, qué sentido tiene hacer los sacrificios que la iglesia nos pide, ¿no?, durante la Cuaresma, pero ¿para qué? La razón es que estamos llamados a la santificación. En verdad, esa es la meta de nuestra vida. Tiene que ser. La santificación tiene que ser la razón de nuestra existencia. Acuérdense lo que pasó, ¿no? Porque Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Creó a Adán ahí y luego le sacó la costilla y le dio a su compañera y los puso en ese gran paraíso y eran santos. Pero eso se perdió con el pecado. El pecado nos ha apartado de Dios. Entonces la meta, el esfuerzo que debemos hacer es volver a estar con Dios, volver a la santificación. Por eso nos dice con toda claridad aquí San Pablo en esta epístola, dice: esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. O sea, Dios al crear a cada uno de ustedes, no creen que es nada más que Dios hizo a Adán y Eva y lo demás solamente fue por desarrollo de las cosas, sino Dios ha creado a cada uno de ustedes. Y para cada uno de ustedes tiene un plan. Y el plan es que ustedes, individualmente cada uno, llega al cielo, llega a ser santo. Eso es lo que Dios quiere. No deberían de pensar ustedes a Dios como allá a lo lejos, allá en el cielo. ¿Quién sabe qué estará haciendo por allá? Porque eso no es lo que Dios ha querido. Incluso nuestro Señor, cuando viene a la tierra, nos enseña a llamarlo Padre. El Padre de uno no es normalmente algo tan lejano.
El padre tiene que estar ahí en la casa con uno. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de eso y que lo que se haga como sacrificios o penitencias sea para crecer en esta santificación. Y pues claro, lo hemos mencionado en otras ocasiones, hay dos aspectos en este proceso de la santidad y pues lo negativo es quitar lo malo, quitar lo que es obstáculo a la santidad. Y por eso enseguida dice que esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. Inmediatamente dice que os abstengáis de la fornicación, o sea, de la impureza, de las cosas que tienen que ver con las pasiones, con el cuerpo. Eso se tiene que dejar. Y dice que sepa cada uno de vosotros, o sea, cada uno de vosotros, que su propio cuerpo es un vaso de santificación y de honor, que no debe entregarse a sus pasiones como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Desgraciadamente en las confesiones se ven muchos pecados contra esta hermosa virtud de la castidad. Y podría llegar a la conclusión, por lo que está diciendo aquí San Pablo, que esta gente no conoce a Dios. Claro, van a misa, rezan y todo eso, pero a Dios no lo conocen. Y menos no lo conocen como su Padre. Porque tendrían una enorme vergüenza ante su Padre hacer esas cosas de impureza, sabiendo que su Padre no quiere eso. Ni siquiera tiene ninguna utilidad. Al contrario, hace mucho desorden. La única manera que estas cosas pueden ser agradables a Dios es cuando cuenta con el santo sacramento del matrimonio y sea parte de su obra de creación. Ahí es algo hermoso, maravilloso. Pero fuera de eso, todo lo demás es un desastre para el alma. Se tiene que luchar, se tiene que combatir esas cosas, porque si no se pierde la fe y ya no conocen a Dios, aunque creen que sí, pero no es cierto. Entonces estamos viendo que durante la Cuaresma, no solo en domingo, sino incluso entre semana, los evangelios tienen muchas enseñanzas. Entonces, la otra vez vimos cómo fue la cuestión de las tentaciones, cómo prepararnos, cómo resistir, y tenemos que saber que eso es muy necesario como un primer paso. Un primer paso es dejar el mal. ¿Cómo dejarlo? Vencer las tentaciones. Ese es el primer paso. Pero ahora, nuestro Señor con este evangelio de hoy nos quiere dar una pequeña mirada a la gloria que nos tiene prometido. Él con su muerte en la cruz alcanza para todos ustedes todo lo necesario para que puedan llegar al cielo, para que puedan gozar de esta visión que decía San Pedro. ¡Wow! Está bien estarnos aquí, Señor. Claro que sí. Estaría bien para cada uno de ustedes estar en el cielo, estar viendo la gloria del Señor. Eso sería maravilloso. Entonces, esa es como una motivación para nosotros. Y lo que hay que aprender de aquí es que se tiene que ir más allá. Si la vez pasada el tema fue dejar de ser pecadores para convertirse en no pecador, ahora la invitación es dejar de ser solo no pecador y llegar a ser santo. Porque desgraciadamente hay demasiada gente que dicen que antes estaban peor y ya no son tan peores. Ya no golpean tanto a la esposa, ya no gritan, etc. Ya no toman tanta cerveza, de repente nada más, o así como que, y se quedan así. Dicen que ya con eso está bien.
pero no es ningún santo eso. Estamos llamados a ser santos. Entonces tenemos que entender este paso del no pecador a santo. Es lo que tenemos que esforzarnos. Y los diferentes autores espirituales mencionan que realmente son pocos. Son pocos que se esfuerzan constantemente a mejorar. Desgraciadamente mucha gente dice, pues yo no soy tan malo. Y puede ser que no están tan malos. Quién sabe, ¿verdad? Pero no es suficiente no ser malo. Estamos llamados a ser santos. Igual San Pedro. ¿Ven? San Pedro está viendo esta cosa y se quiere quedar así. Se queda, es bueno estarnos aquí, si no sabes qué, vamos a hacer estas tiendas, vamos a acomodarnos aquí nos quedamos porque aquí está muy bonito y todo. No quiere lograr la santidad, nada más quiere quedar en ese momento. Y que no puede ser así. Y por eso nuestro Señor al final dice, no digáis a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de la muerte. Todavía no había sucedido la muerte del Señor. Y si no hubiera sucedido la muerte del Señor, si por alguna razón dijera, buena idea Pedro, vamos a quedarnos aquí, a ver, ándale, haz las tiendas y aquí nos quedamos, entonces nadie se hubiera salvado, porque no hubiera hecho el Señor la redención. Entonces, ese es un desastre, pensar quedarnos aquí en esta situación. Nuestra vida aquí en la tierra es una peregrinación. Incluso nuestra morada no debería de ser aquí. No deberíamos pensar en que nuestra casita sea tan agradable y tan bueno. Solo debe ser un lugar para dormir, comer, ya. No estamos para estar solo aquí. Y ven cómo Dios pone la respuesta. No dijeron nada, ¿no? Pero en lugar de unas tienditas, Dios les cubre con esta nube gloriosa que, ¿se acuerdan cómo cuando Salomón hizo el templo, ¿no? Y se llenó de la nube que representa la gloria del Señor? El Señor es el que nos cubre, el que nos cuida. Entonces, en fin, don Pedro pues, otra vez está medio equivocado ahí. Pero este evangelio nos muestra algunas cosas que nos pueden servir para este progreso. Al principio dice que nos llevó a un monte alto. Y los llevó aparte a un monte alto. No sé ustedes, pero a mí no me gusta subir a las montañas altas porque con toda esta cosa aquí es muy pesado, muy difícil subir. Y igual la vida espiritual es un esfuerzo. Acuérdense cómo San Juan de la Cruz, ¿no? Decía la subida del Monte Carmelo. O sea, es arduo. Bajar cualquiera, hasta rodando podemos bajar, eso no es difícil. Pero subir a la santidad es arduo y un esfuerzo. Esos amigos eran pescadores. Eran más acostumbrados a su barquito, ahí con las olas. Eso de subir es la prueba de cómo se tiene que esforzar para estar en esta santidad, en esta gloria. Y pues tenemos que hacernos de la idea de que así tiene que ser. Y la lucha principal es contra nosotros mismos. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Por eso está diciendo aquí San Pablo que no sigan sus pasiones, porque esos son los que destruyen todo eso de la santidad. La lucha principal que tenemos es contra estas cosas que nosotros traemos. Entonces es arduo. Luego vemos que llegan arriba. Y ahí vieron esa gloria del Señor. Y es lo que decía San Juan de la Cruz. Arriba de este monte, aquí se encuentra la gloria del Señor. Y luego dice que era un monte alto, aparte. Les llevó aparte. Quiere decir que tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. No era ahí
el Oxxo ahí arriba, el supermercado, no estaba la plaza comercial, todo eso estaba lejos. Estaba solo el Señor. Bueno, luego Moisés y Elías, todo eso, pero aparte, si ustedes quieren llegar a la santidad, se tienen que apartar de las cosas del mundo. Los deseos, las honras, la fama, todas esas cosas hay que dejarlos atrás. Y nuestra propia voluntad. Miren cómo dice aquí San Pablo, ¿no? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, mientras nuestra voluntad no esté unida con la voluntad de Dios, no va a haber santificación. Porque la voluntad de Dios es lo que nos santifica. Cuando nuestra voluntad es diferente, no va a haber santidad. Entonces, esto cuesta trabajo a veces. Y a veces más que otros. Queremos esto, yo quiero esto, pero no es lo que nos santifica. También lo que es muy importante para esta santificación es estar con Jesús. Solo con Él puede haber santidad. Es esencial para la vida espiritual. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Él tiene que ser nuestro todo. Y Él lo ha hecho así. Porque Él ha querido incluso ser nuestro alimento. Imagínense, sin alimento, ¿cómo estaríamos? Entonces tenemos un alimento, Él quiere ser el motor de nuestra santidad. Claro, no es compatible con el pecado. Entonces por eso necesitamos quitar el pecado para que pueda estar nuestro Señor con nosotros. Y fíjense, va todavía más allá. San Pedro recordaba esto, incluso en la segunda carta de San Pedro, creo que en el primer capítulo, dice, es que nosotros oímos esa voz de la nube. ¿Y qué dijo la voz? Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadlo. Es un mandato. No es una sugerencia o recomendación, es escucharlo. Entonces no va a haber ninguna santidad si no estamos atentos a lo que nuestro Señor nos enseña. Nos enseña primero en los evangelios, ¿no? Pero también en otros modos nos va a ir diciendo. Entonces el mismo Padre nos dirige hacia su Hijo. Y la verdad nosotros tal vez no lo captamos suficiente, pero tenemos ese privilegio con esa forma de misa, y en cualquier misa en la Iglesia Católica en realidad, pero cuando está presente en el altar Jesús en la hostia, es el mismo que fue transfigurado ante los apóstoles hoy. Ese mismo que ellos vieron así todo resplandeciente, es el mismo que está en la hostia cuando reciben la comunión. Y es el mismo que decía el Padre, este es mi Hijo muy amado. Y ese es el privilegio que tenemos como católicos, porque ustedes por su bautismo tienen el regio sacerdocio de Cristo, entonces ustedes mismos pueden ofrecer a Dios el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de este Hijo muy amado del Padre. No como los demás, quién sabe qué hacen en otros grupos religiosos, no sé, bailar, cantarle la Biblia, quién sabe qué más, y no tiene nada que dar. Mientras cada uno de ustedes, especialmente cuando están en estado de gracia, tienen todo el derecho de decirle a Dios Padre, yo aquí, fulano de tal, te ofrezco ese cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu Hijo tan amado, en quien tú tienes todas tus complacencias. Y eso sería lo más importante cuando reciben la comunión. Piensen en eso. Unirse con Jesús nuestro Señor y ofrecerlo al Padre. ¿Para qué? Pues para pedirle que nos ayude a ser santos. No está tan complicado realmente. Bueno, nosotros a veces lo hacemos más complicado de lo que es.
Entonces debemos hoy hacer este esfuerzo, debemos renovar nuestros planes de Cuaresma. No es tan útil dejar el chocolate, los cigarros, esas cosas, sino lo más importante es dejar lo que ofende a nuestro Señor. Entender que ese es un tiempo, va a terminar, el tiempo de Cuaresma va a terminar, pero no debe terminar ahí nuestro esfuerzo de santidad. Debería más bien ser como donde hagamos fuerzas para el resto de la vida. En la Cuaresma echamos ganas a poner orden para que esta orden continúe y que alcancemos esa santidad, porque lo dice San Pablo, es que no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad. En Jesucristo, Señor nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.